Cayó de frente, se pegó con la barba, pegó en el... cayó mal. Dije, no, está muerto este cabrón. No se levanta ni a mal. Sa nalalapit na digmaan ng ating alamat na si Pacman kay Barrios, isang interview ang lumabas ngayon galing sa coach ni Marquez na si Nacho Beristain. Isang interaksyon ang nagbunyag sa tunay na damdamin ng dalawang legends sa isa't isa, si Pacquiao at ang coach ni Marquez. Sa knockout na yumanig sa buong mundo, pinatahimik ni Juan Manuel Marquez si Manny Pacquiao sa isang iglap. Pero hindi roon natatapos ang kwento. Sa likod ng tagumpay, muntik nang mabuwag ang samahan ni Marquez at si Coach Beristain dahil sa tensyong politikal at personal na pagkakaiba. Ang pambabastos sa isa sa mga supporters ni Marquez kay Pacquiao at ang pagpatak ng luha ni Pacquiao sa harap ng coach ni Marquez. Boxing fans, maligayang pagbabalik. Bakit nga ba matagumpay si Marquez sa ika-4 na fight kay Pacquiao? Ito ang wika ng coach ni Marquez sa bagong revelasyon. Nosotros estuvimos trabajando aquí, por ejemplo, estaba él paradito aquí y te hacía una finta a Pacquiao, que era zurdo, que iba a tirar la zurda, entonces le hacía una finta aquí. Y ya sabía cuando iba a tirar, cambiaba la posición de este pie hacia acá y se desplazaba para adentro con todo el peso del cuerpo. Le metió un pinche derechazo de muerte. Cayó. Bigat ng katawan at isang matalinong pagpapalit ng posisyon ang nakatulong kay Marquez, ayon sa latest revelation ng coach na ito. Ika nga ni Barrera, suntok ng kamatayan. Le digo, Juan, cayó como cuando le metió la derecha, yo puse el pie en el primer escalón para subir al ring. Batay sa kwentong ito, alam na ni Nacho na hindi babangon si Pacquiao dito. As a matter of fact, nasa unang baitang na ng ring ang paa ni Nacho nung tamaan si Pacquiao. Cayó de frente, se pegó con la barba, pegó en el... cayó mal. Dije, no, está muerto este cabrón. No se levanta ni a mal. Que le contaran 1,000. Kahit nga raw bumilang ng 1,000, di na babangon si Pacman. Ngunit ni-remind ni Barrera kay Nacho na hindi easy fighter si Pacquiao. At sang-ayon naman dito si Nacho. Que tenía un estilo diferente Pacquiao. La forma en como se aventaba, no, y como lo estudiaba. Aparte era brutal la pegada y la velocidad de mano. Era muy rápido para más. Muy rápido. Y pegaba muy bien al cuerpo. Y pegaba muy duro, el cabrón. Aparte pegaba muy duro. Pero ni-remind din ng coach ni Marquez kay Barrera na nakaw lang ang halos lahat ng panalo ni Pacquiao kay Marquez. At suportado noon ng politika ng promotional company ni Pacquiao na Top Rank Boxing Promotions. Estando en manos de Top Rank a morir con Pacquiao. Sí. La primera pelea que lo tumbaron 3 veces, tumbaron a Juan. En el primer round. Si se levantó y le ganó. La tercera le puso una remadriza. Sí. Y le quitaron la pelea bien descarada. Bagaman positibo para sa mga Mexicano ang dulot ng knockout na ito na narinig sa buong mundo, di alam ng lahat dahil dito malapit pang magkahiwalay ng landas si Beristain at Marquez. Si alguna vez le iba a decir a Juan Manuel Márquez aquí se acabó porque estaba enojado con él, no lo hice. ¿Por qué? Porque hablé con él y me dijo tienes razón. Ano ba ang pangyayaring ito na malapit pang magdulot ng lumot sa relasyon ng dalawa? Cuando noqueó a Pacquiao, en la cuarta, vino y quería que yo fuera con él a ver a, ¿cómo se llama? El presidente que se robó un chingo de dinero. ¿Cuál? Todos. No, todos, pero más, ¿no? ¿Cómo se llama? El del copete. Peña Nieto. Peña Nieto.
que fuera con él a entregarle los guantes y que no, chinguen a su madre, a mí me caen mal los pinches rateros, yo no voy. Y me dijo, te espero en tal parte y porque nomás debemos llegar en un vehículo. Está bien, digo, ahí te veo. Y no fui, me quedé aquí trabajando. Alam naman natin na every time na manalo ang isang boksingero sa Pinas, may sasakay na politiko. Sa Mexico, ganito din ang kultura nila. Sasakyan ang kasikatan ng mga boksingero ng mga politiko. Ito rin ang nangyari kay Marquez. Ang lagay nga lang inipilit ni Marquez ang coach niya na samahan siya sa dating presidente noon ng Mexico na si Peña Nieto, isang allegedly corrupt president at may haka-haka din na sangkot ito sa extrajudicial killings. At dahil dito, hindi nga sumama si Beristain dahil may prinsipyo ito at ayaw niyang suportahan ang corrupt na presidente. Ang reaksyon ni Marquez sa pag-abandona sa kanya, ating dinggin. Mucho estaba que se lo llevaba la chingada. Que tú me dejas ahí, cabrón. Es la primera vez que me dejas morir solo. Dije, no solo, estabas con Peña Nieto, cabrón. Total que ahí fue un agarre con él y había un conato de una oportunidad de decir hasta que yo pensé que él me iba a decir, ¿sabes qué? Ahí muere. At akala nga ni Nacho na hihiwalayan na siya ni Marquez. Ngunit matapang si Nacho at imbes na maduwag, inagalitan pa niya ito. Dahil sa pagkakataong ito, naghahanda na sila sa laban kontra kay Tim Bradley. Oye, cabrón, le dije, pues si eres empleado de él, ok, y no estás entrenando bien para la pelea con Timothy Bradley. Timothy Bradley. Le robaron, fue un pinche robo ese que le hicieron. Sa tingin nga nila, nanalo din sila dito. But most boxing critics would say, Timothy Bradley won the fight convincingly. Ngunit may teorya din dito si Coach Beristain kung bakit umano ninakaw ang fight sa kanila kay Tim Bradley. Ito at pakinggan. Realmente le ganó, pero este güey. En las entrevistas, no, ya la última pelea y me retiro. No digas que te retiras, güey. Si vas a pelear por el título, ¿cómo te vas a ganar el título y no te van a chingar? Y mira, la experiencia es así, ya sabes. No vuelvas a decir que te retiras, cabrón. At dahil daw sa pagdeklara ni Marquez sa press conference noon na posibleng magretiro siya after the Tim Bradley fight, di umano ito ang rason kung bakit ninakaw sa kanya ang desisyon. ¿Y cómo fue? Le quitaron el título. Si no hubiera sido campeón del mundo 5 veces. Verdadero. Pero ano nga ba ang tunay na nangyari sa likod ng tabing matapos ang makamandag na knockout ni Marquez sa 4th fight? May sinabi ba si Pacquiao kay Nacho Beristain? Ito ang kwento. Luego, ¿te acuerdas de ese de bigote que había? Jiménez. Sí, de Top Rank. Sí, de Top Rank. Él fue a la esquina y me dijo, Nacho, le dice Pacquiao que si puede ir. Por favor. Ang yumaong si Ricardo Jimenez ay isang publicist ng Top Rank noon. Sa mga panatiko ng boxing, kung mapagmasid kayo, siguradong nakita nyo na ang personalidad na ito. Sa hiling ni Pacquiao na makita si Nacho, nilapitan ni Jimenez si Nacho. At ang sagot ni Nacho, sí, y me llevó y el ayudante de él me empujó. Cuando llegué, bien enojado. Sumang-ayon naman si Nacho, ngunit galit umano ang mga assistant at team Pacquiao sa kanya. Claiming na tinulak siya ng maito. Naniniwala ba kayo sa kwento niya? At eto ang reaksyon ni Pacquiao sa pagtulak sa kanya. Y Pacquiao le puso un manazo. Pinagalitan ni Manny ang team Pacquiao sa walang respetong pagtulak nila kay Nacho. At pagkatapos nito, binuksan ni Pacquiao ang damdamin niya kay Nacho Beristain. Que él me llamó y entonces le decía,
Tal vez es la última vez que nos veamos, pero yo desde mucho antes, que era peso mosca, veía las peleas de sus boxeadores. Y siempre llegué a pensar que iba a pelear con un boxeador suyo, pero no tantas veces. Y ojalá que no sea la última vez. During that time siguro, dahil sa grabeng knockout ni Marquez, napaisip si Pacquiao na magre-retiro na siya. I thought I got him, but I never expect the punch. Dahil ika nga niya sa coach ni Marquez, sana hindi na ito ang huling sandali na magkikita tayo. At dito na naging emosyonal ang pagtatagpo. Y se le empezaron a escurrir las lágrimas, porque es un tipazo el cabrón. Sí. Muy respetuoso, muy religioso. Sí. Y ya me retiré también medio compugido porque el putazo que le dieron no fue para menos. No fue para menos. Umiyak si Pacman sa harap ng coach ni Marquez. At sumakit din ang loob ni Coach Beristain dahil hindi biro ang kalagayan noon ni Pacquiao after that devastating loss. Dito din sasabihin ni Coach ang hindi pagkakaunawaan nila ni Juan Manuel Marquez dahil sa pambabastos ng isa sa mga alipores ni Marquez kay Pacquiao. Yo tuve una bronca con Juan porque un pendejo que es primo de Delfinito López, que siempre anda de pegoste con Juan, andaba brincando arriba del ring, festejando, brincando. Y les dije, cabrones, dejen de festejar. Hay que respetar. Y Juan me dijo, no los regañes. Le digo, no, sí los regaño, cabrón, pues si fueras tú el que estuvieras ahí empinado. Exactamente. ¿Quién va a festejar de esa forma, no? Isang assistant ni Dinamita Marquez na pinsan ng isang boxing legend na si Finito Lopez ang di umano'y nagdiwang at nagsaya ng walang hanggan sa knockout na si Pacquiao. Pinagalitan ni Nacho ito dahil sa kawalang respeto nila sa kalagayan noon ni Pacquiao. Ang reaksyon ni Marquez dito, dinggin natin. Se quedó pensando, me dijo, está bien, porque Juan siempre me respetó muchísimo. Sí, es muy respetuoso. Me dijo, está bien, Nacho, está bien, ya. Y le llamó la atención, pero es que no estén festejando, estás viendo que la señora está llorando, gritando. La mamá. Y uno rompió una cámara. Hicieron un desmadre los cabrones. Na-realize ni Marquez na maling-mali ang ginawa ng assistant ito at sinaway niya ang kawalang modong asal. Ika nga nila, naalala nila si Jinky na sumisigaw at umiiyak. Sa mga nakatuon, naging headline din ang pagsira ng kamera umano ni Buboy Hernandez sa isang press person dahil sa shocking knockout na ito. May kwento din si Nacho kung paano niya nakita si Pacquiao at Freddie Roach sa TV noong nag-e-ensayo sila sa locker room noon. Es que estábamos en el vestidor y pasaron a Pacquiao con Freddie Roach. Estaban practicando lo mismo que nosotros. ¿En serio? Lo mismo. Ellos de zurdo se movía para acá y tiraba la zurda curva. Y nosotros en ese lado daba el paso para acá y tiraba la derecha. Tumba Juan a Pacquiao en un round con recto abajo y derecha arriba. Con esa derecha. Y luego tumban a Juan como él lo noqueó. Lo tiraron, le contaron porque puso el guante en la lona. Pero después cuando lo agarró con la derecha estaba así. Sí. Y Juan me dijo, lo voy a noquear. En el 6 le metió 2 derechas en la barriga. Lo traía todo madreado. Le hizo una como que le fracturó, ¿no? No le fracturó, ¿no? Pero le hizo una cortadita, traía una cortada aquí en el dorso de la nariz. Y lo voy a noquear. Si lo agarro, lo voy a noquear. Entonces cuando estaba así, se cambia todo. Juan para allá. Algo. Se paralizó todo México. No era en Las Vegas era un relajo porque la gente andaba borrachos, gritando y la chingada. At nagkagulo daw sa Las Vegas noon.
at may mga Mexicano umano na tinukso ang mga Pilipino din. Filipino, ¿dónde está? Filipino, ¿dónde está? Que me ibas a madrear, gritaba la gente. Decía que los mexicanos somos medios cabrones, más si traen unos tragos encima. Kung na-enjoy kayo sa mga kwentong bihira tulad nito, promise natin marami pang darating. Paki-subscribe at suntukin ng like for more Boxing Tayo stories. Salamat, ka-Boxing Tayo. Boxing.